Muy buenos días, alumnos de bachillerato en línea. Soy el maestro Eusebio Solís García, titular de la materia Historia de México. En este video voy a hablar de los temas del módulo 1, que se llama el México prehispánico y la conquista. En la primera unidad lo voy a platicar a grandes rasgos. Voy a contarles qué significa la historia. La historia es la ciencia que estudia el pasado para entender el presente y comprender mejor el futuro, donde varias de las herramientas es entender el tiempo y espacio, entender con las etapas del antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo es del número mayor al cero y después de Cristo es del cero hasta las fechas, donde la historia surge en la antigua Grecia, en la cual Heródoto mencionó que la historia estudia el pasado para entender el presente, donde las escuelas de la historia son 4. El positivismo, según Augusto Comte, menciona que todo lo que dice se tiene que comprobar, y de ahí surge la materia de sociología. El historicismo es una de las escuelas que menciona lo que ya pasó, ya no se repite. El marxismo viene de Karl Marx. Se menciona mucho la cuestión económica, las clases sociales, el proletariado y la burguesía, y además a él le tocó vivir la revolución industrial, donde pasa de lo manual a lo mecanizado. Y la Escuela de los Anales es una revista que surgió en Francia en 1929 con Lucien Febvre y Marc Bloch, los cuales mencionan que la historia se lleva con las demás asignaturas. En la unidad 2 del módulo 1 menciona las primeras civilizaciones, donde se dividen en preclásico, clásico y posclásico, donde mencionan las etapas desde el 3500 a.C. hasta el 1521 después de Cristo, que fue donde se terminan las culturas prehispánicas y de inicio la Nueva España. Y de esas culturas prehispánicas se dividieron en 3 zonas geográficas: Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis-América. Aridoamérica, árido. México, norte, sur de Estados Unidos y lo que viene siendo norte de México, donde uno de los centros ceremoniales es en Paquimén, Chihuahua. Mesoamérica, según Paul Kirchhoff, en su documento Mesoamérica, en 1943 menciona que es desde Sinaloa hasta lo que viene siendo Honduras, haciendo una U. Ahí se fueron asentando las principales culturas, que son los olmecas, mayas, aztecas, zapotecas, totonacas, chichimecas, entre otras. Y Oasis América está dentro de Aridoamérica, que está entre Chihuahua, Sonora, Arizona y Nuevo México, donde las principales actividades fueron la caza, la recolección de frutos y el trueque. Y las culturas, la cultura madre es la olmeca, que está en Tabasco y Veracruz, donde se implementó el cero, el maíz era sagrado, no cualquiera podía beber el cacao. O sea, esculpieron 25 cabezas olmecas, desde la más pesada 3 toneladas hasta 800 kilogramos. Las zapotecas, que estuvieron en el estado de Oaxaca, cuyo centro ceremonial es Monte Albán, en la cual pues se trabajaban máscaras para ahuyentar a los enemigos. Los aztecas y mexicas estuvieron en lo que viene siendo México Tenochtitlán, que fue construida sobre un gran lago, donde aztecas viene de Aztlán y mexicas de México, donde cuyo símbolo de nuestro país, de nuestra bandera, es el águila arriba de un nopal comiéndose una serpiente, que lo vieron los antiguos pobladores y ahí fundaron el México Tenochtitlán. Por ejemplo, los toltecas, que estuvieron en el estado de Hidalgo, cuyo centro ceremonial es Tula, Hidalgo. Luego los huastecos, los purépechas estuvieron en Michoacán, los totonacas en lo que viene siendo Veracruz y Puebla, donde una de las tradiciones que se ven son los voladores de Papantla. Y en la unidad 3, que es la conquista y la colonización de México, para que se diera, previamente habían hecho viajes de exploración, donde el primero que se tomó fue el viaje de exploración de Cristóbal Colón a nuestro continente, donde él pensó que llegó a las Indias, pero no se había dado cuenta que en realidad era otro mundo. Y por Américo Vespucio se llama nuestro continente América, donde el rey Carlos I mandó a Diego de Velázquez un año para explorar. Juan de Grijalva lo mandó a explorar la península de Yucatán, y envían a Hernán Cortés, que llegó a Cuba, que llegó a la Villa Rica de la Veracruz, mejor conocida como Veracruz, conoció la Malinche, se casó, pasó lo de la Noche Triste, pero que fue donde derrotaron a Hernán Cortés, pero ahora cambió a la Noche de la Victoria, que lo cambió en el gobierno actual, y Hernán Cortés
mató a Cuauhtémoc y a Moctezuma, los últimos Tlatoanis, y da inicio a la Nueva España, que duró del 13 de agosto de 1521 hasta el 27 de septiembre de 1821, donde cambió la organización política, que estaban los virreyes, los alcaldes, los gobernadores y la Inquisición, donde en la organización territorial eran reinos, provincias y territorios. Por eso en los mapas de ese entonces abarcaba más de Estados Unidos, su territorio nacional y parte de Centroamérica. La cuestión económica, la minería era la principal actividad pues económica, la ganadería, la comercialización de esclavos. En la cuestión cultural, pues como estaba el Renacimiento todo lo que daba, pues surgen las construcciones barrocas, chirriguerescas, la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras cosas. Y ya después de ahí que viene la conquista, vino lo que viene siendo la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Por mi parte sería todo para explicarles el módulo 1. Por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día.